Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a ver la bolilla número 9 del programa, que es la aceptación. Pueden estudiar, como les recomendé la clase pasada, del Manual de Títulos, Valores y Títulos Cambiarios de Gómez Leo, edición 2018, que es la más actualizada. Además, tienen que tener presente y a mano para estudiar este tema el Decreto Ley 5.965, que regula tanto la letra de cambio como también el pagaré. La aceptación es un acto cambiario de mucha trascendencia, tanto jurídica como patrimonial, porque implica convertir al girado en un obligado cambiario. Si el girado no acepta la letra, no va a ser obligado cambiario y no se lo va a poder ni responsabilizar ni se va a poder accionar contra él. Puede suceder que entre el girado y el librador exista algún tipo de relación extracambiaria, como puede ser un contrato, en el cual el girado se haya obligado a pagar lo que debe aceptando una letra. En caso de incumplimiento del girado, es decir, que no acepte la letra, el que deberá afrontar el pago es el librador. Pero este incumplimiento contractual no tiene efectos cambiarios. Podemos dar una definición de aceptación, podemos decir que la aceptación es el acto jurídico cambiario unilateral que se comporta como un negocio abstracto en el cual el girado o quien desempeña su rol asume una obligación autónoma, literal, principal y directa de pagar al portador legitimado de la letra cuando ésta se torne exigible. El concepto es descriptivo y contiene varios elementos básicos que nos permiten hacer un análisis del tema. Por ejemplo, al expresar que se trata la aceptación de un acto jurídico cambiario, quiere decir que la aceptación debe contar con los requisitos de todo acto jurídico, es decir, con capacidad, con voluntad, con causa lícita y con objeto lícito. Como todo acto cambiario, la aceptación tiene por fuente la declaración unilateral de la voluntad que se incorpora al título con la firma del girado. Es decir, a partir de la aceptación por el girado se convierte en un obligado principal cambiario. La obligación cambiaria del aceptante es una obligación incondicionada, irrevocable, no recepticia. Estas tres características hacen que esa obligación se convierta en vinculante. El artículo 28 del Decreto Ley establece que la aceptación debe ser pura y simple. También decimos que la aceptación es irrevocable porque no existe un medio cambiario que permita revocarla una vez que la aceptación justamente es realizada por el girado y es devuelto el título al portador o al tenedor del mismo. Bien, decimos que es no recepticia, ya que el girado, con la sola exteriorización de su voluntad y sin la necesidad de la voluntad de la otra parte, va a quedar perfeccionado el acto cambiario o el vínculo cambiario y nace su responsabilidad para el pago de la letra. La obligación asumida por el aceptante es una obligación autónoma, en tanto resulta independiente de las demás obligaciones o actos cambiarios del documento. Es también desde el punto de vista del régimen cambiario una obligación directa y principal, ya que al vencimiento de la letra se deberá presentar la misma para el pago ante el girado aceptante y en caso que el aceptante no pague la letra se le deberá levantar protesto por falta de pago, así se podrá accionar contra los restantes firmantes del título. El librador dijimos que garantiza dos cosas, que garantiza por un lado el pago y por el otro lado la aceptación. Aquel librador que se haya eximido de la garantía de aceptación va a tener como consecuencia que el portador, al presentar el título al girado y este al no aceptar la letra, no se va a poder accionar de regreso anticipado contra el librador que se eximió de la garantía de aceptación. Bien, en cuanto a la presentación a la aceptación, esta presentación a la aceptación, el principio general es que es facultativa. Se impone como una carga sustancial al portador del título o al tenedor del título a fin de que no se produzca la caducidad de los derechos subjetivos emergentes de la cambiar. Bajo la vigencia del Código de Comercio podíamos sostener la obligatoriedad de la aceptación. Pero hoy, a la luz del artículo 23 del Decreto Ley, se establece que la presentación a la aceptación es facultativa. Pero este principio tiene excepciones y es la obligatoriedad o la prohibición de la presentación a la aceptación.
Bien, ¿en qué caso se establece la obligatoriedad de la presentación a la aceptación? En las letras domiciliadas y en las letras libradas a cierto tiempo vista. En las domiciliadas, debido a que si no se presentan para la aceptación, el girado no va a tomar conocimiento del lugar donde debe efectuarse el pago. Y en las libradas a cierto tiempo vista, si no se presenta la letra a la aceptación, no va a empezar a correr el plazo del tiempo que fijó el librador, lo cual acarrea, según Gómez Leo, que esa letra no va a tener vencimiento. También existen supuestos en que la obligatoriedad de la presentación depende de la voluntad del librador o de los endosantes, fijando o no un término para el efecto. El primero, que es el librador, el creador del título, puede exigir la presentación a la aceptación sin restricciones, y los segundos, que son los endosantes, van a poder exigir la presentación a la aceptación siempre y cuando el librador no la haya prohibido. Es decir, para el caso de que un endosante, a pesar de la prohibición, disponga la obligatoriedad de presentar la letra a la aceptación, se va a tener por no escrita. Bien, en cuanto a la prohibición de la aceptación, en el texto legal se prevé la posibilidad de prohibir la presentación a la aceptación en forma absoluta y en forma temporaria. Pero esta prohibición tiene límites. Dijimos que en las letras domiciliadas y a cierto tiempo vista no se va a poder prohibir la presentación a la aceptación porque es obligatoria, es necesaria. El librador puede disponer ambos supuestos. Por ejemplo, puede indicar que no sea presentada la aceptación sino a partir de determinada fecha. Por ejemplo, porque puede suceder que el librador no quiera que le impongan una acción de regreso anticipado antes de determinada fecha, ya que, como ustedes saben, el rechazo de la aceptación por el girado le da la posibilidad al portador legitimado de accionar contra el librador con una acción que se llama de regreso anticipado. Para que eso no suceda, el librador puede disponer que no se presentará a la aceptación antes de determinada fecha, por ejemplo, del 1 de junio del 2020. O puede prohibir la presentación a la aceptación de forma absoluta, es decir, que va a regir en toda la vigencia de la cambial. Estas se denominan letras no aceptables. Entonces, como repaso, el principio general es que la presentación a la aceptación es facultativa, que existen excepciones de obligatoriedad de la presentación en las letras domiciliadas y en las letras a cierto tiempo vista, y que también la obligatoriedad puede resultar de la voluntad del librador o de un endosante, y que se puede prohibir la presentación a la aceptación por parte del librador, ya sea de forma absoluta o de forma temporaria. En cuanto al plazo para la aceptación, en principio todas las letras, cualquiera fuese la forma en que se ha librado, siempre y cuando esté dentro de las formas del artículo 35 del decreto ley, puede ser presentada a la aceptación hasta el día de su vencimiento. En las letras con vencimiento absoluto, es decir, a día fijo y a determinado tiempo de la fecha, si no se ha prohibido la presentación a la aceptación, el principio general no tiene mayores dificultades. Pero sí se presentan algunas particularidades en las letras libradas a cierto tiempo vista. El artículo 25 del decreto ley dice que en las letras de cambio libradas a cierto tiempo vista debe presentarse para su aceptación dentro del término de 1 año desde su fecha y que el librador puede ampliar o abreviar ese plazo y que este plazo también puede ser abreviado por los endosantes. Otra que presenta algún tipo de particularidad son las letras libradas a la vista, que dice el decreto ley que estas también deben ser presentadas, y dice, para el pago, dentro del año desde su fecha de creación, y que el librador puede disminuir o ampliar el plazo y que los endosantes pueden abreviar ese plazo. Bien, entonces en las letras a la vista hay una cierta particularidad. Se requiere una sola presentación, y esa presentación es para el pago. Si el girado si el girado paga la letra, se presume implícitamente que la está aceptando. Pero la ley no exige que la letra sea presentada para la aceptación, como dijimos, sí exige que sea presentada para el pago. O sea, que habla de una sola presentación. Si la letra se presenta al pago y el girado no paga, se va a tener por no aceptada, no por no pagada, y se deberá levantar protesto por falta de aceptación. Esto no impide de que el librador coloque una cláusula en la cual el portador deba presentar la letra para su aceptación en un plazo determinado.
porque el librador puede tener interés en saber si la letra va a ser aceptada o pagada. En cuanto a los sujetos de la presentación, tenemos sujetos activos y establece el artículo 24 del decreto ley que la letra de cambio puede ser presentada por el portador o por un simple tenedor para la aceptación por el girado en el domicilio indicado hasta su vencimiento. Portador o simple tenedor. En caso de que sea presentada por el simple tenedor, el girado no va a poder rehusarse a ella por el hecho de que al simple tenedor le falte legitimación activa cambiaria. Pero hay que hacer una diferenciación. Este simple tenedor puede presentar la letra para la aceptación, pero nunca puede presentar la letra para el cobro. Es decir, que la ley lo habilita solamente a la presentación, a la aceptación. En cuanto a los sujetos pasivos, normalmente la presentación para la aceptación debe efectuarse ante el girado o ante su representante legal. Este principio general presenta algunos matices en aquellas posibles letras donde se haya designado varios girados. Vamos a tener que ver si se los designó de manera conjunta o de manera alternativa. Si fueron varios girados designados de manera conjunta, el tenedor de la letra deberá presentar la letra ante cada uno de los girados para que acepten en sus respectivos domicilios. Todos los girados deberán aceptar la letra y en caso de que uno de los girados no acepte, el portador deberá levantar protesto por falta de aceptación contra el girado que se negó. Cada aceptante queda obligado frente al portador legitimado por la totalidad del monto de la cambial. Si alguno de ellos paga en forma individual como principal obligado, en su condición de principal obligado, se extinguen todos los efectos de la cambial. Cuando existen varios girados designados en forma alternativa, en este caso el portador tendrá que efectuar la presentación a cada uno siguiendo el orden en el cual fueron puestos. Y solo cuando el requerido en primer término no acepte o se encuentre ausente, se podrá requerir al siguiente. Quien acepta asume el rol de principal y directo obligado al pago y libera al resto de los designados. En caso de que el girado haya fallecido, es el caso en el cual la ley tiene por rehusada la aceptación. Solo se debe considerar que hubo aceptación y por lo tanto no se debe levantar protesto en el caso en que el acto cambiario haya sido extendido a los herederos, es decir, que los herederos hayan aceptado la letra, todos ellos. En cuanto a la aceptación por intervención, tanto el librador, el endosante y los avalistas pueden designar a una persona para que acepte por intervención. En este caso, el tenedor presentará la letra ante el girado. Si el girado no acepta o acepta de forma parcial, aquel deberá levantar protesto ya sea por falta de aceptación total o parcial. Y luego deberá necesariamente presentar el título ante el sujeto indicado. ¿Indicado por quién? Por el endosante, por el librador o por el avalista. En caso contrario, verá perjudicada su acción y no podrá accionar de regreso anticipado por falta de aceptación. La letra de cambio entonces puede, en las condiciones indicadas, ser aceptada por una persona que intervenga por cualquier obligado de regreso. El interviniente puede ser un tercero, puede ser el girado, puede ser una persona que ya estaba obligada en la letra, pero nunca puede ser el aceptante. Si el interviniente no expresa por quién aceptó, lo hará o se considerará hecho a favor del librador o en nombre del librador. El interviniente queda obligado dentro de los 2 días hábiles sucesivos a dar aviso a aquel por quien ha intervenido y en caso de inobservancia de ese plazo, él es responsable de los perjuicios que puedan ocasionar su negligencia. El artículo 76 del decreto ley establece que la aceptación por intervención debe constar en la letra y debe ser firmada por el interviniente. Debe indicar por qué persona intervino o por quién fue aceptada la letra y a falta de indicación se considera que fue otorgada a favor del librador. Si son varios sujetos los que quieren aceptar por intervención,
el portador deberá elegir a aquel sujeto que libere la mayor cantidad de obligados cambiarios. Ejemplo, si hay un tercero que quiere aceptar por intervención a favor o en nombre de un endosante, de un endosante, y otro que lo hace por el librador, se debe elegir a aquel que desobliga la mayor cantidad de obligados cambiarios. En este caso sería el librador. En cuanto existe otro instituto que se llama segunda presentación para la aceptación, que está regulado en el artículo 26 del decreto ley. El girado puede pedir que la letra le sea presentada para la aceptación por segunda vez al día siguiente al de la primera. Y el portador no va a estar obligado a entregarle el título al girado para la aceptación en ese momento. Legalmente el girado no debe fundamentar en ninguna razón el pedido de la segunda presentación. Basta que solamente se lo solicite al portador del título. Puede ser que tenga que consultar con el librador algún aspecto comercial o económico o en relación a la provisión de fondos de la cambial. El portador o el tenedor del título no está obligado a acceder a tal petición y puede levantar protesto por falta de aceptación. Bien, en cuanto a los requisitos formales de la aceptación, se establecen en el artículo 27 del decreto ley, que dice que la aceptación debe hacerse en la letra de cambio, que debe de llevar la palabra aceptada, vista u otra equivalente y que debe ser firmada por el girado. Establece que si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma va a quedar satisfecho por cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del girado y la integridad del instrumento. La simple firma del girado puesta en el anverso de la letra importa su aceptación, aun cuando haya sido librada a cierto tiempo vista. Si la aceptación se realiza en el dorso o en una prolongación de la letra, además de la firma deberá agregarse la palabra aceptada, vista u otra equivalente, para no confundirlo, por ejemplo, con un endoso en blanco. Bien, acá hay que hacer algunas particularidades. En la aceptación, en las letras a cierto tiempo vista, si la letra fuese pagada a cierto tiempo vista, la aceptación deberá llevar la fecha en el día en que se realizó. Si se omite la fecha, el portador, para poder conservar los derechos que tiene contra sus endosantes y el librador, deberá levantar protesto por falta de indicación de fecha, para empezar a calcular el plazo de vencimiento de la cambial. En cuanto a la aceptación parcial, puede ser que el girado acepte de forma total o puede ser que el girado acepte de forma parcial. Si acepta de forma parcial, deberá consignar el monto por el cual acepta y el tenedor o el portador no se va a poder rehusar a esa aceptación parcial. Lo que deberá hacer es levantar protesto por falta de aceptación del monto, por el monto no aceptado, y se va a poder ejercitar las acciones de regreso anticipado por dicho monto. En cuanto a los efectos, van a ser diferentes si el girado acepta, si el girado no acepta. Si el girado acepta, se convierte, dijimos, en un obligado principal y directo al pago. Queda obligado a pagar la letra a su vencimiento. Como es un obligado principal, se debe presentar la letra a su vencimiento ante él y en caso de que él no quiera pagar, se deberá levantar protesto por falta de pago para poder ejercitar y ejercer las acciones de regreso contra los demás firmantes del título. El aceptante, en cuanto obligado principal, es un sujeto pasivo de la acción cambiaria directa, acción que tiene como contenido económico el monto de la cambial, más los intereses devengados desde el vencimiento, los gastos de protesto, los gastos de aviso y los demás gastos en los cuales pudo incurrir el portador del título. Para el caso de que el girado no acepte la letra, no hay acción cambiaria contra él, se debe levantar protesto por falta de aceptación y el portador podrá ejercitar las acciones de regreso anticipado contra el librador y los demás firmantes del título que hayan garantizado el pago y la aceptación. Si la aceptación es parcial, dijimos entonces que se deberá levantar protesto por la suma no aceptada y se podrá ejercitar la acción de regreso anticipado por dicha suma.
En ambos casos, el portador deberá dar aviso según lo que establece el artículo 49 del decreto ley, es decir, que el portador deberá dar aviso de la falta de aceptación o de la falta de pago a su endosante y al librador dentro de los 4 días sucesivos al día del protesto o al día de la presentación si existe cláusula de retorno sin gasto. En cuanto a la cancelación de la aceptación, el artículo 31 del decreto ley establece que si el girado que aceptó la letra hubiese cancelado su aceptación antes de la restitución del título, se considera que la aceptación ha sido rehusada. La cancelación se reputa hecha antes de la restitución, salvo prueba en contrario. No obstante la cancelación, si el girado hubiese hecho saber por escrito su aceptación al portador o a uno o a cualquiera de los firmantes de la letra, él va a quedar obligado en los términos en los cuales haya aceptado. Bien, hasta ahí es lo que vimos todo del Instituto de la Aceptación. Si tienen alguna duda me pueden escribir. Yo lo que quiero que les quede claro, que me parece que es lo más importante que ustedes entiendan para poder entender todo el funcionamiento de la letra de cambio, es que si el girado no acepta la letra, no es un obligado cambiario. Y que si el girado sí acepta la letra, se convierte en un obligado principal y directo al pago. Eso es de suma importancia que lo entiendan para poder analizar todos los temas que vienen después de esta unidad. Asimismo, que tengan en cuenta, bueno, qué trascendencia tan importante tiene el Instituto de la Aceptación, que la aceptación en principio general dijimos que era facultativa, que establece el principio general excepciones, como es la presentación obligatoria a la aceptación o que se haya prohibido la presentación a la aceptación. Lo importante también es en el tema de los sujetos activos, de quién presenta la letra de la aceptación, que el decreto ley faculta al simple tenedor de la letra. Esto es importante porque no sucede lo mismo con el pago. Bien, y por último, algo que me parece que también tengo que volver a destacar es qué pasa en las letras libradas a la vista, que la ley exige y requiere una sola presentación que en realidad es para el pago. Bien, dicho esto, damos por terminada la clase. Son temas cortos porque la verdad es que el video resulta muy difícil subirlo al sistema y a los canales de YouTube si son videos más largos. Cualquier duda me escriben, vamos a estar en contacto y seguimos a través de clases de consulta si tienen alguna duda por el sistema de PEDCO. Gracias.